lo niega, ¿sí? Pero tiene las lesiones típicas uniformes que vamos a ver, para que lo tengan presente. Entonces, miremos algo de patogenia de la gente, de la infección. Pues en la vía de infección es inhalación. Básicamente la primera infección es de manera silenciosa, como les dije. En general, la diferencia con histoplasma es que si se dieron cuenta, histoplasma cuando forma el complejo pulmonar primario automáticamente es sintomática, así sea una neumonía leve o un síndrome gripal. Pero aquí la diferencia es que es totalmente asintomática, inclusive en la formación del complejo pulmonar primario, y inclusive cuando hay nódulos solitarios. También depende mucho del estado inmunológico y esa es otra gran diferencia. Este es un patógeno primario, pero no es un patógeno primario oportunista. Es decir, este patógeno primario no hace debutar SIDA como hace debutar SIDA el histoplasma. Esa es otra gran diferencia. Es un patógeno primario de paciente sano, de individuo inmunocompetente. Contesto. ¿Un individuo VIH puede tener paracocidiomicosis? Sí, claro. Pero eso no significa que esta entidad la vaya a hacer debutar SIDA, ¿sí? Entonces, como ya les decía, el beta estradiol de las mujeres protege a las mujeres adultas de la enfermedad. Pues se pueden infectar, pero no van a desarrollar una paracocidiomicosis crónica. Entonces, en realidad no hay ningún factor de riesgo establecido. Pues antes vamos a ver algo de factores de riesgo, pero no es establecido. Tal vez uno lo que tiene que tener de característica es que es una de las micosis latinoamericanas principalmente establecidas, se llama paracocidiosis brasiliensis, es porque la zona hiperendémica es Brasil y el segundo país más hiperendémico es Colombia. O sea, ustedes van a ver paracocidiomicosis todo el tiempo. Entonces, es muy de bosques tropicales húmedos y muy húmedos. Y si se dan cuenta, factores de riesgo no hay, pero tal vez todos los grupos etarios tienen como varias consideraciones. Son hombres, son mayores de 30 años, consumen alcohol, son tabaquistas literalmente crónicos, tienen de ocupación agrícola y se exponen a suelos de áreas rurales. Eso puede ser factores crónicos, díganme. Profe, qué pena, es que no entendí porque si uno de los factores también fuera como consumir armadillos. ¿Perdón, doctora? Es que su merced nos dijo que uno de los factores era como consumir armadillos, ¿sí? Pero su merced decía que la transmisión es inhalación. No es un factor de riesgo, es exposición con el reservorio natural, ¿sí? Es porque una cosa es como una transmisión zoonótica en ellos. Okay, pero eso no es factor de riesgo. No, porque las mujeres que consumen no les da para consumir. No, a los hombres, o sea, los hombres que comen por afrodisíacos. Es porque están consumiendo el reservorio natural. Pero se supone que la transmisión es inhalada. Sí, no tiene nada pero que ver es que porque los hombres, ¿por qué los hombres que consumen la carne de los burres les da paracocidiomicosis? No es porque consuman la carne, ¿sí? Es porque consumen la sangre tibia, es lo que potencia sexualmente, por sí, necesitan el dato, ¿no? Ustedes no, son muy jóvenes. Pero generalmente estos hombres tienen o lesiones o tienen molares expuestos. Y es ahí, en las lesiones de encías, es donde la sangre entra en contacto y ahí está el para. Porque el para aguanta temperaturas extremas en el reservorio, en este caso, los armadillos de 9 bandas. Esa es la razón. ¿Listo? Bueno. Miremos algo de epidemiología, aunque ya se las he dicho. Básicamente, la fuente de transmisión es medio ambiente persona, excepto el hecho del consumo de la sangre de estos animalitos. Relación 50:1, hombre-mujer, por el factor de protección de los estrógenos de las damas. Mayor incidencia en hombres. Es muy de nativos y mestizos, muy de agricultores campesinos que viven en áreas rurales, que trabajan en cafetales, algodoneras y tabaqueras, pero se ha visto, por ejemplo, en zonas en Brasil donde hay gran población de migrantes, que hay algunas razas de migrantes que suelen ser por HLA, discusión de HLA, que son razas muy cerradas, que conviven muy cerradamente, se casan entre ellos, que son más
cuando les da paracosidioides crónicas, las lesiones son más severas, que son los eslavos, los húngaros, los austriacos y algunas poblaciones de migrantes japoneses. El periodo de incubación es indeterminado, aunque suele ser largo. Yo creo que de la paracosidioides, luego de la cromoblastomicosis, la que más dura el tiempo en periodo de latencia para que dé es la paracosidioides. Es más, inclusive en grupos etarios lo comparten, porque cromo también uno dice hombre adulto agricultor mayor de 40 años. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, miren, Colombia y Brasil están de la mano, aunque pues todo el cono sur, incluyendo Centroamérica, está. Si bien es cierto, número de casos, la carga es alta, si bien la mortalidad es baja, pues la mortalidad sin tratamiento es alta, básicamente es por las lesiones mucocutáneas, y es que cuando pasa de orofaringe puede afectar, entre otras cosas, las cuerdas vocales, y la disfonía, por ejemplo, en estos pacientes es permanente, y si coge hígado, ellos también hacen Addison, por ejemplo, ¿sí? En este sentido. Iremos cuáles son el espectro clínico, igual, desde contacto hasta posibles enfermedades o infecciones diseminadas. Entonces, lo primero es que si están en zona endémica, lo mismo. Si se le hace una prueba con paracosidioidina para ver si ha estado en zona endémica, pues si ha estado en contacto, pues sin duda, ¿sí? Y eso se descubre por la prueba, no más. Aquí se ve la prueba, esta es la paracosidioidina y se mira la duración. ¿Sí? Dígame, doctora. Porque todo esto se relaciona con la enfermedad de Addison. ¿Por qué se relaciona con la enfermedad de Addison? Porque las suprarrenales están ricas en células del sistema reticuloendotelial, entonces por migración van para allá. ¿Sí? Pero, y después de las suprarrenales, en los caballeros cogen la próstata. ¿Sí? O sea, desafortunadamente, es un detalle que tienen los caballeros. Ahora, la primera, luego del contacto, ni siquiera se llama epidémica, porque pues estamos en zona epidémica, ni siquiera se llama epidémica, pero la primera que antes era muy rara, yo nunca había visto casos de la paracosidioides juvenil, sobre todo porque, como su nombre lo indica, es de paciente muy joven y la presentación clínica es diferente. Entonces, literalmente es de niños, adultos menores de 30 años, y aquí sí cogen mujeres, pero mujeres hasta los 20, 25 años, y el problema es que es un curso sistémico y la afectación del sistema reticuloendotelial desde piel a médula ósea es generalizado. Lo difícil es que coge desde fiebre, pérdida de peso, es sistémico tanto que uno no alcanza a coger la lesión, porque ¿se acuerdan que les dije que la patogenia era inhalación? Pues a veces pulmón no tiene nada. Y entonces uno ve este tipo de lesiones de mal pronóstico, con falla terapéutica, no hay sintomatología pulmonar, ¿sí? Aún así, se aísla el agente etiológico del pulmón de alguna muestra respiratoria, ¿sí? Y el patrón radiológico en el caso de que uno le haga imágenes, pues tampoco dice nada. Infiltrados linfonodulares basales e hipertrofia iliac, eso en un paciente joven, dice que ha estado en contacto con algo. El paciente joven dice que ha estado en contacto con un patógeno viral. No le está diciendo nada. Entonces, literalmente los factores de riesgo no le dicen mucho en la tipo juvenil, pero miren cómo cae la connotación de los pacientes. Dígame, doctora. Porque la paciente ahí niña tenía como esa distensión en el abdomen. Eso es una hepatosplenomegalia. En los niños los hepatosplenomegalia son así. Entonces la niña con fiebre hepatosplenomegalia. Es que los niños menores de 5 años las hepatosplenomegalia son absurdas. En los adultos, porque tienen mayor masa abdominal, se distribuye mejor. Pero en los niños tan chiquitos las hepatosplenomegalia son así.
ya cuando entren en la clínica las van a ver, ¿verdad? Y a veces son más grandes, ahí está pequeña, ahí dimensionalmente está pequeña. Entonces uno ve pacientes así y lesiones necróticas, lesiones eruptivas escamosas, y uno no se explica porque pulmón no entiende nada, se puede aislar el para, el paciente es sintomático, el paciente se les puede morir, pero ni yo pienso que haya una paraconsideromicosis subaguda o una paraconsideromicosis juvenil. Hasta hace muy poco uno no consideraba eso dentro de sus diagnósticos diferenciales, porque eso era realmente muy de población joven brasilera. Ahora uno ve, por ejemplo, en la costa mucha paraconsideromicosis, sobre todo en niños, entonces ya uno lo coge en diagnóstico diferencial. Y cuando uno le hace la placa, uno ve demasiados patrones diferentes que uno, por ejemplo, algo invertido, es decir, que uno ve vidrio esmerilado, es decir, que uno ve como una zona opalescente, que uno alcanza a ver vasculatura rodeada de consolidación. Cuando uno ve esta marca, uno dice que es una mucormicosis, una de las últimas que vamos a ver, pero el paciente está vivo. Cuando uno ve así, generalmente uno no tiene paciente, generalmente está muerto, pero el paciente está vivo, ¿sí? O ve esto debe ser pressing failure, sí, esto debe ser pressing failure, ¿sí? Entonces uno dice, pero el paciente está vivo, está joven, no tiene antecedentes, entonces es muy rara el patrón radiológico como tal. Y miren cómo se ven caquéticos, prueba VIH negativa, lesiones. Y uno les hace todos los diagnósticos diferenciales, desde neumonías, virales. Yo creo que hasta le hace uno, niños de 7 años les hace TORCH, a ver si es eso, y uno no los cogió. Nada, no les hace de todo, no los coge. Terminó uno llamemos un amigo. Profe, qué pena, ¿esa presentación cutánea solo es en la juvenil? Solo es en la mujer, porque vamos a pasar en la crónica, que es la que habitualmente uno maneja, o la que habitualmente uno manejaba, ¿sí? ¿Y por qué se presenta solo en la juvenil? ¿Perdón? ¿Por qué se presenta solo en la juvenil? Porque ahorita se van a dar cuenta, esa también es una buena pregunta, porque esta presentación, la subaguda, es totalmente diferente a la presentación en adulto mayor de 30 años, porque la de adulto mayor de 30 años, en general las lesiones son puriformes y las lesiones son muy de mucosa oral suprarrenales, no son lesiones tan agudas como estas, y casi uno la coge es porque el centinela es a nivel de mucosa y no lo coge ahí, ¿sí? Entonces, pasando a ese dato, entonces tenemos que en general uno lo que maneja en esta zona es la forma crónica, o lo que uno llama paraconsideromicosis aguda, paraconsideromicosis del adulto, la forma crónica, ¿sí? En el que el 90% de la población tiene más de 30 años, yo diría que el 90% de la población tiene más de 45 años. Esto es de desarrollo lento, desde meses hasta años, donde la primoinfección, el compromiso pulmonar, en general es asintomático, uno no lo ve, ¿sí? Y uno lo comprueba o si le hace una prueba cutánea o tiene una imagen, pero aún así la imagen tampoco le dice nada, porque pues ve unos infiltrados, y infiltrados uno lo ve en una gripa. Y entonces, 1 de cada 3 pacientes pueden ser sintomáticos y tener la afección de un solo pulmón, ¿sí? Pero en ese 1 de cada 3 pacientes puede hacer una forma aguda de una neumonía, tos, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, ¿sí? Inclusive tener algo de astemia dinamia, algo de hepatoesplenomegalia, ¿sí? Inclusive en ese estado uno puede confundirlo con una histoplasmosis aguda. ¿No ven la histoplasmosis aguda? La que había neumonía, que empezaba a progresar y ese tipo de cosas. Pero en general se vuelven más crónicas
en el que el inicio es más vago, estamos hablando de meses, también asociado con tos, expectoración purulenta, fiebre moderada, ahí, ¿qué es? Hasta que por uno lo contrario es tuberculosis, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que yo siempre digo? Si no es tuberculosis, es histoplasmosis, o si no, paracocidiomicosis. En este país toca decirlo así, ¿sí? Entonces, y hay una característica también, y eso es algo que solo tienen estos patógenos primarios. Puede haber una tuberculosis asociada a histoplasmosis o una tuberculosis asociada a paracocidiomicosis. Solo tiene la capacidad de hacerlo en este caso. Entonces, lo interesante es que como es una entidad crónica, ¿sí? Puede haber un compromiso de ventrículo derecho en pacientes en un corto pulmonar, por ejemplo, por la fibrosis asociada en el 60% de las veces. Entonces, el paciente empieza con problemas respiratorios lentos, ¿sí? Y hay una disociación clínico-radiológica, porque uno ve nódulos infiltrados bilaterales, ya les voy a mostrar una imagen, calcificaciones, pero el paciente no se siente tan mal. Eso en el 1%, uno de cada 3 pacientes, esas son las difíciles, pero 2 de cada 3 pacientes es el que uno coge siempre, es como la imagen clásica de la paracocidiomicosis del adulto. Hay una afectación multifocal con lesiones desde el punto primario que es pulmonar. Entonces, lo primero que uno ve, y es lo que lo consultan, es la lesión muriforme. Doctor, ¿cuánto llevamos? Falta 1 minuto. Ah, bueno, eso descansen, porque vamos a empezar con lesiones muriformes. No me pasa el tiempo cuando yo me emociono. Descansen 1 minuto. ¿El para o el ictus? El para no se sabe. Ah, buena pregunta. El para no se sabe bien cuál es el reservorio natural. El ictus sí se sabe muy bien que es donde hay guanos, donde hay gallineros, donde se desploman edificios viejos y ese tipo de cosas. Pero el para todavía se supone que son ambientes naturales, cafetales, porque ahí es donde está la población más expuesta y todo eso. Pero el reservorio natural no se conoce. Se conoce el reservorio animal, que son los armadillos de 9 bandas, pero todavía no se ha establecido bien cuál es el reservorio natural. Pues importa desde el punto de vista clínico, ¿sí? Porque en este caso son sentados, significa que los procesos son más crónicos, ¿sí? Cuando son aceptados son procesos más agudos. Estamos hablando, por ejemplo, del espectro de mucormicosis, una de las que vamos a ver. O sea, estamos hablando de letalidad. Estos son menos letales, pero matan. Pero mucormicosis que son aceptados matan inmediatamente. Es así. Si uno lo mira así. No. Usted, si me va a preguntar qué es lo que mata el hongo, los conidios, las esporas, o qué es lo que mata el hongo. Lo que mata en un hongo son las hifas, porque son las hifas las que perforan los tejidos tisularmente y son las que invaden. Los conidios entran y el conidio es el que se transforma en hifa, ya sea hifa aceptada o aceptada. Esa es la fisiopatogenia. Es 1 minuto, ¿Pero qué un yo me voy a quedar dormida. En primera fila, pero no. ¿Se lo hace muy bien? Es que no la dan. Estás en el que le estás diciendo. Se descarga, entonces que hacen vaina.
Eso es básicamente lo que ustedes van a diagnosticar en atención primaria y en atención de urgencia. Entonces, lo característico es la obstrucción de mucosa orofaringea, ¿sí? Y eso es casi el centinela. Van a ver la estomatitis muniforme, o sea, la presencia de unas úlceras profundas de bordes netos, fondo sucio y granulomatoso, con compromisos desde encías hasta lengua, asociado a disfonía, disfagia o dinofagia, y este suele extenderse a la faringe, a la laringe y a la tráquea, y el problema cuando se extiende es que con el compromiso de cuerdas vocales hay una disfonía o una fonía asociada que es permanente, ¿sí? Hay otro problema, y es que asociado al compromiso de boca y el dolor facial, pues lo que ellos consultan de la pérdida de las piezas dentales, ¿sí? El dolor asociado tal vez, eso es algo muy reciente en ellos, es que la boca adquiere un típico, perdón que no me di cuenta y está tachado, y es que la boca, la abertura vesiculocular cae y la nariz se proyecta y saca un espectro anatómico que se llama nariz de tapir, ¿sí? Eso es propio, ya se las voy a mostrar, eso es propio de paracoccidiomicosis. Entonces tenemos hombre adulto agricultor, estomatitis muniforme, ¿sí? Y la nariz de tapir, eso es paracoccidiomicosis. Entonces tenemos que, de ahí puede haber compromisos multifocales, todo lo que tú quieras, todo lo que ustedes quieran, piel, ganglios. Este es el 100% de adrenales, los que producen Addison, por ejemplo, ¿sí? Pueden haber compromiso del sistema nervioso central, puede haber compromiso vascular, hacer un compromiso de aorta ascendente o ilíaca, hacer un Leriche, por ejemplo. Entonces, en este caso, tampoco hay factores de riesgo asociados, si bien es cierto que estos pacientes tienen como cierto grupo etario, tabaquistas crónicos, consumidores de alcohol crónicos. Hay algunos que son epocosos, aunque eso no es una condición permanente en esos pacientes, pero muchos tienen ocupaciones rurales. Entonces, miren, por ejemplo, acá, miren este TAC. Por ejemplo, este TAC es de un paciente, este caso es interesante porque este caso empezó en Brasil y terminó creo que en España, ¿sí? Si este fue el que terminó en España. Miremos si este fue el que... Bueno, en este caso, el paciente inicialmente se le diagnosticó con un proceso inflamatorio, una sarcoidosis, y la sarcoidosis, al ser un proceso inflamatorio de etiología desconocida, se trata con corticoides, ¿sí? Entonces, el paciente consultó como tal, pues como estaba en España, pues en España no hay paracoccidiomicosis, pues se le confundió con la paracoccidiosis y mire, tenía estas lesiones, ¿sí? Y nodulares, inclusive tiene aquí casi consolidaciones, aquí está el TAC, sin nódulos, miren, tiene nódulos, inclusive en las cisuras, nódulos grandes, engrosamientos en las cisuras, miren aquí y aquí, ¿sí? Opacidades, mira, acá hay opacidades, y claro, se le trata con corticoides y pasa el tiempo y el paciente no remite en las lesiones, y miren, recuerden los TAC pueden ser ventanas, entonces la anterior, esta es una ventana pulmonar, que es para ver parénquima y para ver vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, le hace la ventana mediastínica para ver mediastino, y miren las adenopatías, miren el tamaño, casi el doble. Aquí tiene como una colección, ¿sí? Y pasa el tiempo después de los corticoides, quién sabe, no dicen cuántos corticoides, tal vez por la pena. Y miren el compromiso, miren, ya no tiene el velo de la cisura, y entonces ya lo que tienen son cavitaciones, huecos. Y lo que antes era nódulo,
ahora son conglomerados nodulares, ya consolidaciones. Pues uno pues hasta entendible, porque si uno va a Europa con una paracosioidomicosis donde no es endémica, pues no van a pensar en paracosioidomicosis. Aunque si hubiera considerado que viene de Brasil, era una forma de decir, oye, ¿no serás que te viniste con paracosioidomicosis? Yo me lo hubiera preguntado, ¿no? ¿Sí? Pero miren esta cavitación, todo está lleno de cavitación. Miren, aquí están las lesiones, estas son las lesiones muriformes, tanto exteriores como interiores. Estas son las narices de tapir, ahora están de frente. Entonces, la nariz de tapir, cuando ustedes lo ven de lado, ¿se acuerdan de Condorito? Ah, usted está muy chiquito para ver, te acordaste de Condorito. Condorito, así se ve la nariz, así. Sí, literal. Miremos esta. Miren esta cavitación. Miren esta. Miren estos nódulos. Miren este que está peligroso. Miren, una nariz y con destrucción. Miren, estos cervicales. Miren, una nariz de tapir. Miren la destrucción de mucosas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que si el problema no se queda ahí, empieza la destrucción y puede haber compromiso de tejido muscular, óseo, cartilaginoso, ¿sí? Y el pronóstico es grave porque conduce a la muerte. Obviamente este es un patógeno primario que si se deja a sus anchas va a hacer lo que quiera. Puede haber desde insuficiencia respiratoria crónica, pues por fibrosis pulmonar, hasta insuficiencia suprarrenal por el Addison, ¿sí? Lo que yo les decía de la destrucción de las cuerdas vocales, ¿sí? Inclusive estenosis de la tráquea como tal. Y miren, por ejemplo, cuando es compromiso del sistema nervioso central, estos son los ajos de cebolla, y es, por ejemplo, esto es una resonancia así. Esta es una flare, una axial flare T1 y T2. Miren esto. Estos son vasogénicos, es decir, el paciente hizo una rotura de barrera hematoencefálica, hizo una concentración de líquido rico en proteínas, y esta debe ser una T2. Sí, esta debe ser una T2. Miren el líquido y ven esto que está aquí como si fuera una forma de cebolla. Eso es de un patógeno primario. Esta es una T1, solo se ve el halo, y esta es una T2 flare. ¿Y ven esto? Esto es un proceso inflamatorio generalizado. Miren acá. Esta es una resonancia también de un paciente de 53 masculinos, ¿no? Apenas, que masticaba pasto. Pues es que se la pasaba comiendo pasto. Es que eso de que están hablando y se meten una cosa para hablar, eso. Entonces miremos tiene esta lesión, miren esto, esta lesión aquí hizointensa, no, esta no es hizointensa, esta es hipointensa, y aquí hiperintensa, miren esto, casi gelatinosa. Este edema, compromiso, este compromiso de edema debe tener problemas de marcha el paciente. Miren acá, esta es una T1, sí, es una T1. Bueno, ¿cuándo se le digo? Estos pacientes primero tienen con las úlceras o pueden iniciar terapia. Bueno, ¿qué es lo primero que empieza? La úlcera muriforme. Y la úlcera muriforme dura mucho. O sea, es que si uno no la coge con la úlcera muriforme antes de que haga diseminación, pasan como 2 meses más o menos. Bueno, lo malo es que pierden muchas piezas dentales, ¿no? Y por la úlcera muriforme el paciente pierde peso porque no se alimenta bien, ¿sí? Entonces, eso sí es error del sistema y error que uno no coge la úlcera muriforme, pero no se parece absolutamente a nada. Cuando se le pide imágenes, las imágenes deberían pedirse es cuando uno realmente piensa en un proceso diseminado, ¿sí? Imágenes a nivel de tórax o a nivel del sistema nervioso central,
debería hacerse de todo lo que es pulmón, ya recuerden TAC, todo lo que es sistema nervioso central, resonancia, todo lo que es abdomen, ultrasonidos, ¿sí? Todo lo que es diseminado, casi no hubiera fe, todo lo que es diseminado, sí, uno debería hacerlo. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de para realmente es muy sencillo, ¿sí? Hombre adulto que control mayor de 40 años, lesiones puriformes, pues eso es una pasta que pruebe lo contrario. Pero de las lesiones puriformes, inclusive ni siquiera tiene que hacerle uno una biopsia, esa secreción que le sale, uno hace la secreción, hace la secreción y uno ve el patrón o las levaduras con apariencia de timón de barco o apariencia de Mickey Mouse, pero si uno quiere ser lo suficientemente castizo, uno dice levaduras multigemantes o ingemación múltiple. Todos son equivalentes, pero tienen que decirlo completo. No vayan a poner Mickey Mouse o si no las profesoras me discuten que porque yo les enseño Mickey Mouse. Pero es el patrón de cabeza de Mickey Mouse, ¿sí? O levaduras de apariencia de Mickey Mouse, ¿sí? O el patrón de espaguetis con albóndigas, ¿sí? O el patrón de monedas de cobre, ¿sí? ¿Listo? Con eso es más que suficiente. Sin embargo, el cultivo se hace, el cultivo no demora mucho. El cultivo de la secreción del lavado broncoalveolar, bolsas respiratorias, demora como 5 días, no demora mucho. Y el cultivo es como el cortado de dulce de leche, así, tiene esa apariencia muy interesante. Pero se puede también hacer pruebas de anticuerpos, lo que están viendo. Aquí es una inmunodifusión y aquí están las bandas de precipitados de una doble inmunodifusión, también se puede hacer. Bueno, como el anterior también tiene inducción, consolidación y mantenimiento, ¿sí? Pero no es tan complejo como el anterior, pero demora más tiempo que el anterior, increíblemente. Aquí se hace inducción con ofotericina 1 semana y se hace consolidación 3 semanas y se hace mantenimiento casi 4 años con ultraconsol. Uno a veces son tratamientos de por vida, porque el para, como se queda, por ejemplo, en suprarrenales, en próstata, a nivel mucocutáneo, pues uno le da precisamente para que el paciente no recaiga como tal. Entonces, hombre adulto agricultor mayor de 40 años, lesiones puriformes, eso es para hasta que no pruebe lo contrario. Entonces, ¿cómo se hace la aproximación clínico, micológica, con signos, síntomas, síndromes de origen pulmonar sistémico, revisando los antecedentes exposicionales ocupacionales, el área endémica, con el estudio de los factores predisponentes con morbilidades, las imágenes son sugestivas, y el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico micológico de paracosidromicosis? ¿Cómo? O cualquiera, KOH, ¿y qué se ve? El patrón de Mickey Mouse, o la levadura de Mickey Mouse, o las levaduras en timón de barco, o las levaduras multigemantes, o la gemación multigemante. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a ver la parte más dura de esto, y esta es la especialidad del grupo, y esto es de lo que habitualmente yo escribo y de lo que habitualmente me trabajo con el grupo, y es todo lo que tiene que ver con enfermedad fúngica invasora. ¿Vamos? ¿Cómo vamos, doctor? Faltan 5 minutos. ¿Quieren descansar un minuto? Porque vamos a darle hasta que llore. Porque son 5 y a cuál más difíciles, ¿sí? Y sé que no vamos a terminar, y la idea era que termináramos porque tuviéramos tiempo para las interconsultas, porque son 2 interconsultas que tampoco vamos a terminar, pero a las que podamos, porque la siguiente clase es el laboratorio, que ya es el laboratorio, entonces, pero más no podemos. Dígame, doctora. Y si no terminamos, no hay forma de que un video de lo que falte para esa clase. ¿Un qué? Cara. Ah, ¿que se lo trae?
Aquí yo tengo pánico escénico, ¿no se dan cuenta? No, lo único es que terminamos y a lo que nos falta de interconsultas, y si necesitan tiempo de interconsulta, pues hacemos un virtual de interconsultas. Además que estamos hablando, quién sabe cómo será la próxima semana, con todo esto de... ¿Sí? Yo prefiero terminar así, y interconsultas si necesitamos las dos interconsultas generales, o sea, hacemos una discusión de interconsulta, aunque sea virtual con todas las 12 si lo necesitan, ¿sí? Pero vamos a una marcha, pero tampoco es que les voy a meter todo de una, ¿listo? Descansen un minutito y empezamos lo... Claro que vamos a bajar, ¿no es cierto? Sí, alcanzas. ¿Se alcanzó? Bueno, vamos, te encargo los apuntes cualquier cosa. No puedo, todavía no me encarga. Es un patógeno primario no oportunista, dice PAR. Sí, así es que lo nombra uno. ¿Listo? Dígame. Digamos, si ya el paciente no tiene la úlcera, sino ya la lesión en la cara. ¿Destructiva? Yo como lo puedo diferenciar un poco más de la gente que también compromete la parte de la nariz. Pero es que ese informe de las lesiones son secas. Sí, estas son húmedas. No, pero la estábamos en la gacha, yo lo quisiera. Eso no fue así, porque este tonto me dijo, conéctame el cargador y lo conecté y eso lo mandé a la clase. Tú siempre te quejas de Este es el gran próximo. Vamos a hablar de micosis oportunistas. Miremos cuáles son las características de las micosis oportunistas. Aquí ya estamos hablando claramente del paciente que tiene algún factor de riesgo, alguna inmunodeficiencia por cualquier causa, ¿sí? Aquí es donde hacemos el estudio del antecedente o la comorbilidad, ¿sí? Es el paciente que no es capaz de defenderse, no es capaz de contener. ¿Cuál es el agente causal de la enfermedad? Puede ser un saprocito microambiental o puede ser parte de la microbiota del paciente. ¿Qué es lo diferente acá? ¿Sí? Si se dan cuenta, en los anteriores, en los patógenos primarios, la fuente de infección generalmente era pulmonar. ¿Sí? Aquí puede ser pulmonar, pero puede ser la vía de infección cualquiera. ¿Sí? Otra gran diferencia es que aquí son sintomáticas todas y por lo tanto todas requieren tratamiento. Y por lo tanto hay una carga altísima de letalidad. Y en el mejor de los casos hay una alta tasa de morbilidad, por lo que conlleva una carga económica importante. Eso es lo que hay que considerar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí uno lo mira básicamente a dos condiciones: micosis oportunistas o enfermedad fúngica invasora. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que era una enfermedad fúngica invasora? El que le da al paciente inmunodeprimido y críticamente enfermo, pues son equivalentes a las dos. Pero entonces miremos los factores de riesgo
de micosis oportunista. Pues básicamente el uso prolongado, por ejemplo, primero de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, o de fármacos inmunosupresores, por ejemplo, algunas enfermedades como serían VIH, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga enfermedades virales que son por virus inmunomoduladores, por ejemplo, virus como virus como citomegalovirus, virus del COVID, ahorita en la pandemia tenemos tantos problemas. También, por ejemplo, en algunos estados de nutrición deficiente o malnutrición, pero también están los estados de estancias prolongadas y estancias sobre todo en unidades de cuidados intensivos, tanto adultos como pediátricos. Y así uno lo mira desde el punto de vista de enfermedad fúngica invasora, pues básicamente es lo mismo, pero ya entran en el contexto procesos neutropénicos febriles. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en algún momento? El paciente que tiene neutrófilos no tiene infección fúngica, ¿sí? Porque los neutrófilos son la primera línea de defensa en este caso, de tal forma que aquel paciente, por ejemplo, con una neoplasia hematolinfoide, es el paciente nicho blanco para estas enfermedades, el paciente con trasplante de órganos sólidos, el paciente en unidad de cuidados críticos, el paciente con fármacos inmunosupresores o el paciente con corticoides de alta tasa. Esto es básicamente nuestro nicho de acción. ¿Cómo se hace la aproximación clínica? Pues la aproximación clínica aquí tiene que hacerse casi inmediatamente, pero de una vez, ¿sí? Aquí el estudio de los factores de riesgo, el diagnóstico de base es lo que prima, ¿sí? Entonces aquí lo que yo les decía, que uno tiene en la cabeza, uno ni se los aprende de memoria, uno empieza a categorizar paciente UCI, entonces uno ya sabe que uno está frente a candidiasis, aspergillosis, esta cosa. Paciente en unidad de hematología, uno ya sabe que uno está frente a aspergillosis. Paciente en unidad de VIH, uno sabe que está frente a criptococosis. Paciente cetoacidótico, ya sabe uno que está frente a mucomicosis, con todas las variantes que pueda haber. Y es que así es que uno lo tiene que manejar, ¿sí? Entonces, y lo otro que uno tiene que considerar, por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista, por ejemplo, de las primeras que vamos a ver, de candidiasis, porque, por ejemplo, enfermedades candidiásicas, sobre todo las de mucosas, son muy fáciles de diagnosticar. Uno ve al paciente y uno dice, tiene una candidiasis. Eso es fácil de diagnosticar. Ese no es el problema. Uno lo que tiene que establecer aquí es qué tiene de base el paciente para que un agente etiológico se manifieste como oportunista. Eso es lo que uno tiene que establecer de base. ¿Cuál es el factor de riesgo o predisponente para que el paciente literalmente haya permitido que un hongo se vuelva en su contra? Recuerda que los hongos per se no son ni buenos ni malos, simplemente se aprovechan. Ahora bien, dicho sea de paso, recuerden que los que definen SIDA, ¿sí?, son aproximadamente 20 infecciones y como 3 diferentes tipos de cáncer. Pero cuando se trata de hongos, en esta latitud son 4 variantes micóticas o espectros clínicos micóticos los que definen SIDA, ¿sí? Las primeras, la candidiasis esofágica con su variante traqueal, bronquial o orofaringia, la neumonía por Nemocystis gyrovecii, la criptococosis meningea y la histoplasmosis diseminada. Ya vimos la primera, que era histoplasmosis progresiva diseminada, y les hablé que era el problema, ¿no? VIH avanzado, CD4 por debajo de 50, era el riesgo de indicaba SIDA o definía SIDA, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, que todos los síntomas son constitucionales y la única que tiene área endémica, como lo definimos, pues era histoplasmosis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque clínico? Básicamente, lo primero al considerar es que estamos frente a un paciente inmunocomprometido, y entonces lo primero que vamos a definir es la estrategia de aproximación clínico microbiológica de mayor rendimiento. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos sirve? Recuerde que frente a estos
pacientes, lo máximo que uno tiene para hacer una aproximación diagnóstica son 4 horas. ¿Sí? Lo siguiente es considerar el posible agente causal según donde esté el paciente. Recuerden, eso les sirve hasta para pasar parciales. Donde esté el paciente, el síndrome y la temporalidad. Recuerden una cosa que les salve también para los parciales, la temporalidad es desde que empieza uno a decirles el caso hasta que termina el caso. La temporalidad cuando están en hospitales puede demorar meses, pero la temporalidad aquí siempre se la va a hacer uno parcialmente, desde que empieza a decirle paciente tal hasta que lo termina, ¿sí? Porque pues, solo vamos a hacer ese seguimiento. Siempre vamos a priorizar, pues básicamente, infeccioso frente a no infeccioso, ¿sí? Y obviamente vamos a priorizar el diagnóstico. Y en este caso, ya pasamos a infecciones agudas. En algunos contextos podríamos hablar de infecciones subagudas, lo que pasa es que para mí todo es agudo, ¿sí? Por lo tanto, estamos frente a infecciones primarias. Y en el contexto más grave, sobre todo en nosotros, estamos hablando de diseminadas profundas. Por lo tanto, hay que hacer estudio de factores y antecedentes exposicionales, procedimientos, comorbilidades, siempre de la mano del diagnóstico diferencial, y si están hospitalizados, frente al curso hospitalario, siempre háganse esta pregunta: ¿el paciente les mejoró durante su estancia hospitalaria? Y como lo dije, en su momento, el nicho siempre va a ser el paciente que no tiene neutrófilos, ¿sí? Entonces uno siempre pone paciente neutropénico febril, y es el neutropénico absoluto, es el que el RAN, neutrófilos absolutos es 0, o sea, tiene ni para defenderse, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, de las leucemias mielogénicas agudas, ¿sí? Posquimios, generalmente son posquimios, pues obviamente. Y tenemos el nicho, por ejemplo, de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, ya sea de médula ósea del cordón umbilical, sobre todo si el paciente pasa de los 30 años, y los pacientes en unidad de cuidado crítico. Unidad de cuidado crítico ha cambiado mucho. Cuando uno era así de chiquito como ustedes, hace mucho tiempo, no tanto, ¿no? Uno veía al paciente y estaba el paciente en unidad de cuidado crítico 5 días y uno literalmente sacaba al paciente 5 días y el paciente lo ingresaba o a piso o por fuera. Ahora uno tiene pacientes 70 días y todavía sigue en UCI. Imagínense el grado de complicación que puede tener este tipo de pacientes. El otro grupo de riesgo vienen siendo casi al mismo nivel el paciente trasplantado de órganos sólidos. Casi siempre los nichos de órganos sólidos son corazón, pulmón, riñón, intestino y renal para nosotros en ese orden. Cirugías extensas en nuestro orden viene siendo abdominal y de ahí para adelante. Y los neonatos, pues el neonato está sobre el rango de los 30 días, los lactantes son el rango de los 60 días y todos los pacientes que están en unidades de oncopediatría. Este nicho es casi nuevo de los últimos 10 años. Los pacientes que están sometidos a terapia biológica, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas autoinmunes, el paciente VIH que debuta SIDA, por ejemplo, a los ancianos, lo que pasa es que la inmunosenescencia ha cambiado mucho. Antes se decía que anciano era 65 años, ahora para nosotros ancianos por encima de 85 años, ahora dice que anciano inmunosenescencia por encima de los 90 años, ¿sí? Cada vez que uno habla de eso, ya le están poniendo la edad. Estos nichos son nuevos. Los pacientes en unidad de quemados, los plan quemados son los que tienen área corporal por encima del 40% de quemados. Hay un nicho que se está investigando que son las gestantes por encima del tercer trimestre, perdón, y esa es enfermedad fúngica invasora. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, ¿sí? Hay un factor de riesgo clave.
pero en general la mortalidad está asociada, haciéndolo coge en alto riesgo, por ejemplo, si uno está estableciendo neutropénico, trasplantado o que está en una unidad de hematología, por ejemplo, con quimio. La mortalidad global es del 50 y atribuible es del 40, o sea, uno tiene 8 horas para manejarse. Moderada, por ejemplo, si está en una unidad de cuidado crítico o en trasplante de órgano sólido, pues la mortalidad también es importante. Pero miren, por ejemplo, los que se consideran de grupo de riesgo bajo, que estamos hablando los pacientes VIH, que puede que sí, puede que no, debuten SIDA, ¿sí? El paciente diabético y el hipocócico también tienen un riesgo de mortalidad. O sea, todo es un problema. Y entonces, cuando uno mira las cifras de letalidad, miren esto, con tratamiento, en general la mortalidad es alrededor del 60%. Con tratamiento y sin tratamiento, pues la mortalidad es absoluta. Entonces, ante la sospecha clínica, evaluación de riesgo o duplicado, ¿qué nos ayuda a hacer el diagnóstico? ¿Qué tenemos para hacer útil? Solo dos cositas, porque pues van a tener farmacología, las bellezas de la farmacología, pero en hongos y en antifúngicos el manejo terapéutico se rompe a dos niveles: tratamiento dirigido, inclusive tratamiento empírico. Si vamos a poner el modelo de sepsis, tenemos 3 familias de azoles, que son estos. Básicamente nosotros partimos de voriconazol para aspergillus, isavuconazol para aspergillus y muco, equinocaninas para todo el grupo de candidiasis, y polienos, que es nuestro antifúngico estrella, ¿sí? Y profilaxis y prevención, que vienen siendo estos. Fuera de este contexto no tenemos nada más, frente a 125 antibióticos licenciados parenterales. ¿Sí ven qué belleza? Posibles escenarios: si hay resistencia, y hay resistencia a alguno de estos, se corta toda la línea, toda la primera línea, nos quedaría estos. Y hay resistencia cruzada, ya tenemos un gran problema. Entonces vamos a empezar con candidiasis, creo que es la más larga. Entonces, ¿qué podemos decir de Cándida? De Cándida podemos decir muchas cosas, pero algo interesante que podemos decir de Cándida, ustedes se acuerdan del año pasado, las noticias de un paciente que había en San Ignacio que pidió y le concedieron la eutanasia porque tenía una bacteria llamada Candida auris, y se la concedieron porque una bacteria llamada Candida auris lo estaba matando. Pero nosotros no ¿Es de eso? Inclusive nosotros nos llamaron para pedirnos consento. ¿Y por qué nos llamaron para pedirnos consento? Primero porque Candida auris es una levadura, ¿no? Segundo porque pues Candida auris tiene su problema, vamos a hablar algo de Candida auris, pero pues mata, ¿sí? Pero no al riesgo de solicitar una eutanasia porque va a matar al paciente, no es una acumuladora de carne, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que tiene totalmente erróneo las candidiasis. Entonces vamos a empezar con Cándida. Digamos que sí es cierto que es el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas, ¿sí? Que en condiciones normales no generan enfermedades en humanos, forman parte de la microbiota, ¿sí? Todas las personas tienen una o más especies de cándida en el intestino. En el intestino las cándidas cumplen un rol ecobiológico importante. Las cándidas son las que degradan los productos cárnicos y los productos lácticos. Ahí en el intestino forman un papel ecobiológico importante. A nivel de mucosa oral es la flora competidora para que las bacterias no crezcan y se desmiden, ¿sí? En eso es importante. Ahora, si ese equilibrio se rompe, es cuando genera la enfermedad. ¿Qué podemos decir del agente etiológico? Cándida está muy adaptado a sobrevivir, a mantenerse en el humano, ¿sí? Está totalmente adaptado a vivir a nivel de mucosas, ¿sí? Tanto así que fuera del ambiente humano no
se aísla fácilmente. Tanto así, cuando se aísla en otras especies, en fomites o en superficies, sobre todo hospitalarias, se piensa que hay contaminación por fomites, ¿sí? La que es más frecuentemente aislada y la que es más frecuentemente asociada a infección es Candida albicans, ¿sí? ¿Por qué? Porque Candida albicans es un pleomórfico, ¿sí? Que es adaptable a temperatura, se divide, se replica, se adapta a condiciones nutricionales, a cambios de pH, pero hay otras dos especies que entran en la jugada y tienen el contexto del grupo etario. Por ejemplo, Candida glabrata ahora se llama Nacacionistes glabratus, cosa que tan seguros que le encanta cambiarle los nombres. Nacacionistes glabratus tiene problemas de paciente neoplásico, ¿sí? Y Candida tropicales tiene que ver con presión selectiva farmacológica. Entonces, se encuentran como dentro de tan nichos cerrados que cuadran, causan cuadros desde infecciones superficiales a diseminadas y afectan desde mucosas, zonas húmedas, cálidas, desde las puertas de entrada hasta las puertas de salida. Entonces tenemos que es considerado el clásico patógeno oportunista. Y realmente la enfermedad no se convierte más grave después de bacterias a nivel hospitalario. Entonces, recapitulemos. Es un hongo pleomórfico. ¿Recuerdan cuál es la característica del pleomórfico? Que se comporta como levadura inicial dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Aunque se han reportado más de 200 especies, llevamos como en 250 especies. Alrededor de solo 20 especies son las consideradas como patógenos clínicamente documentadas, pero estas 6 son las que habitualmente uno trabaja y se establece clínicamente hablando, inclusive tienen relevancias clínicas establecidas, y ven los que están marcados en azul son los nombres que han cambiado. Por ejemplo, la glabrata ahora se llama Nacacionistes y la Crucei ahora se llama Piquia. Y hay unas pequeñas que son estas que ya casi son poco frecuentes en aislamientos, pero Candida auris es importante porque ahora es nuestro monstruo. Candida auris cambió casi todo el espectro en cuanto a notificación y en cuanto a lo que uno consideraba de infección asociada o infección hospitalaria con respecto a los hongos. Yo no sé si se acuerdan que al comienzo yo les dije que las infecciones micóticas no huelen, no duelen y no se transmiten, por lo que no se cuarentenan, con una excepción, Candida auris. ¿Por qué? Candida auris desde los primeros reportes, 2009, se regó por todos los continentes y ahora le llaman el superhongo, ¿sí? En 9 años se regó por todos los continentes y tiene una particularidad. Es difícil de identificar en el laboratorio por las pruebas que vieron ayer, por las pruebas bioquímicas comerciales de asimilación y fermentación, se confunde con cualquier cosa. Es resistente a todos los fármacos. ¿Vieron los cajones de los fármacos? Pues si es resistente a un cajón, se pierde todo el cajón. Suele ser resistente a los 3 cajones. O sea, ¿qué opciones tenemos? Primero, puede vivir en superficies hospitalarias, eso no lo hacía ningún hongo. Es decir, que uno como personal hospitalario no se puede llevar la Candida auris y transmitirla a los pacientes. Y si uno detecta Candida auris en un paciente, en un personal hospitalario o en una superficie, eso da para cerrar todo a la hospitalaria, porque ahí es donde viene el cuento. Puede propagarse rápidamente, es inmune a los desinfectantes de amonio cuaternario, que es el que utiliza casi todos los hospitales, y causa brotes hospitalarios. Ese es el problema de la Candida auris, la bacteria, ¿no? Candida auris, ¿sí? Tanto así que Candida auris nos dio el honroso título, que es el primer hongo, que es de notificación obligatoria mundial. Después de todo lo que yo les dije, hasta se me salió la lágrima en la primera clase de que
nos ignoran, somos hongos, vamos a conquistar el mundo y todo eso. Hasta que llegó Auris, no pasó eso, ¿sí? Hasta eso, por el problema de la Candida auris. Ahí están las diferentes notificaciones de reporte obligatorio. Con COVID se vio la agresividad, la letalidad de la medicina. Bueno, miremos algo de patogénesis. ¿Cómo vamos, doctor? Ya. Listo, descansen un minuto. Terminado. Después solo nos queda aspergillus, cripto, punto. Se va a terminar cambiando. En las más largas. Entonces, miremos. ¿Cuál es la patogenia de la infección por cándida? Entonces, la vía de infección es sobrepoblación. Recuerden que cándida es parte de la microbiota como tal. Entonces hay habitualmente un desequilibrio de la flora que favorece que haya aumento de concentración de las levaduras asociado a un cambio de pH o acumulación de nutrientes como glucógeno o disminución de la flora bacteriana competidora por los antibióticos o debido a enfermedades o procesos que influyan en la respuesta inmunológica, sobre todo a nivel de respuesta inmune celular por el defecto de número o función de los leucocitos. Hay factores de virulencia que favorecen, por ejemplo, que prosperen las infecciones candidiásicas, por ejemplo, adaptación a pH, adhesinas, enzimas, cambios morfológicos, switching fenotípico, y también, por ejemplo, si el paciente no tiene defensas, no tiene neutrófilos, por ejemplo, o tiene defectos a nivel de complementos, pues ahí viene la candidiasis. ¿Cuál es la epidemiología como tal? Cándida es nuestro problema y va a ser su problema todo el tiempo, ¿sí? Porque ya como especialistas hay algunas micosis que ya dentro del largo van a manejar más, pero cándida es el clásico infección fúngica nosocomial y es la que van a manejar todo el tiempo. Entonces, literalmente es común desde lactantes, ¿sí? Donde las infecciones se adquieren en mucosas durante el parto, básicamente por el canal del parto. En adultos son habituales desde entre la tercera y la cuarta década de edad, es frecuente en ancianos. Básicamente está relacionada en esta población por los procesos o enfermedades concomitantes. Afecta a ambos sexos, por ejemplo, los casos genitales son más frecuentes en mujeres. Este es el único caso en que la parte clínica de micología es más frecuente en las mujeres, básicamente por la anatomía femenina, donde las vulvovaginitis candidiásicas prosperan. La ocupación no suele ser un factor importante, sin embargo, las onicomicosis candidiásicas tienen un factor ocupacional y las candidiasis de Mann también, y es para aquello de las personas que son expuestas a zonas húmedas, las amasadoras de pan, las lavanderas y todo, es por mantener las superficies permanentemente húmedas como tal. El periodo de incubación, pues, eso es difícil de determinar, porque, pues recuerden, es endógena y es oportunista, no se sabe. Pero, por ejemplo, en los compromisos de las candidiasis genitales en los caballeros, que es poco probable, en general suelen ser de 72 horas luego de la relación sexual. La carga de enfermedad depende de si es un proceso diseminado o no, pero por ejemplo, si es un proceso diseminado, estamos hablando de una candidiasis profunda, pues la mortalidad es amplia, sin tratamiento es absoluta, como se dan cuenta, pero miren la carga de morbilidad que hay. Esto lo hace verdaderamente una enfermedad nosocomial, ¿sí? Si uno dice, esto es a nivel de Latinoamérica, 1,6,5 casos anuales, eso sí es un verdadero problema, con una mortalidad casi llegando al 1.000.000, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es un problema como tal, por eso es lo que les digo, que es una de las enfermedades nosocomiales y oportunistas que uno siempre debe manejar. Como se darán cuenta, el espectro es amplísimo, 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 y vamos a empezarlo desde el comienzo. La primera que vamos a manejar son las candidiasis de mucosas. Empecemos entonces. La más común es la candidiasis orofaringe.
Aquí la afectación más obvia, como lo están viendo, es la invasión de la mucosa de la boca y la faringe por las levaduras. El compromiso es a nivel de lengua, principalmente paladar y mucosa vocal. Ahora, tienen que tener presente una cosa, y aquí es donde empieza el pensamiento crítico. Esto es básicamente, uno ve al paciente en clínica y automáticamente lo descubre, sobre todo porque el paciente cuando le habla, el paciente despide un hálito como sonido de pan, ¿sí? El paciente ni siquiera le tiene que respirar en el rostro así, sino que simplemente le está hablando y no es un olor desagradable, ¿sí? Es un olor que uno siente y uno dice que una candidiasis orofaringia o una candidiasis pseudomembranosa. Ese no es el problema. Lo que uno tiene que saber es decir, ¿por qué el paciente tiene una candidiasis pseudomembranosa? De base tiene un factor de riesgo. Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Siempre va a estar asociado a un factor de riesgo y mínimo un factor predisponente. Entonces, miren, la prevalencia en pacientes odontológicos 4 de 1000 pacientes y en alto porcentaje suelen ser asintomáticos, es decir, el paciente les consulta porque les causa curiosidad y el problema es que como se ven esa placa blanca, todos los pacientes, es una placa que se retira fácilmente, ellos la retiran, ustedes cogen un bajalenguas y la retiran y queda como un lecho cruento. Eso es un diagnóstico diferencial. Pero el paciente empieza a retirarse y empieza a producirse microfisuras, ¿sí? Y entonces ustedes ven un halo eritematoso sangrante, que es otra característica de la candidiasis orofaringia. Y otra característica es que la concentración de detrito como tal, ¿sí? Eso es detrito, células epiteliales, bacterias, el paciente empieza a deglutirla, ¿sí? Y puede haber un proceso disfágico como tal. Entonces, características clínicas, pues claramente estas membranas blanquecinas, lo que le decía del área eritematosa, mira, aquí se ve el eritema asociado a dolor, ardor, sensación de gusto metálico, cialorrea, pero esto generalmente se asocia es porque el paciente empieza a limpiarse. El paciente le causa curiosidad, empieza a limpiarse y el paciente papila y vuelve a salir, le sale como a los 10 minutos. Entonces el paciente se desespera y sigue limpiándose. Y ese es el problema. ¿Cuál puede ser la complicación? Que al deglutir empiece a colonizar el esófago y ahí viene el compromiso gastrointestinal, ¿sí? En general, como es una candidiasis de mucosas, pues no hay compromiso sistémico, pero aún así uno tiene que preguntarse cuál es la alteración de por medio para que le dé esto. Ahora, en general está asociado a una especie de albican, aunque cualquier cándida puede darlo, y puede ser de dos tipos, o aguda, que generalmente es esta, la que es muy eficiente, o crónica, que generalmente es esta. Entonces, y ahí es donde viene el diagnóstico diferencial. Orofaringe, cuando da orofaringe, si ustedes tienen un paciente VIH positivo y diagnostican una candidiasis orofaringia, el paciente en teoría debe tosir, ¿sí? Entonces tienen que hacerle una carga viral y un recuento de CD4, ¿sí? Y tal vez iniciar en terapia carga, porque este es un detonante de SIDA, ¿sí? Y la pseudomembranosa, que es la más común, es la placa blanca quemosa que ustedes retiran, queda el fondo eritematoso, queda el fondo sangrante, tal cosa, ¿sí? Asociado al ardor, pero lo que les digo, el ardor es por el grado de que se lastima al paciente retirándose la placa como tal, ¿sí? Ahora, puede ser también de este modo, que es un poquito diferente, que es la trófica aguda, en el que tiene cierto parecido, si se dan cuenta, parece también un hálito blanco, pero hay una área de pérdida de papilas y ustedes tratan de retirar la lesión blanquecina y no retira, ¿sí? No retira. Entonces, esa es como la mayor diferencia. Y a diferencia de la pseudomembranosa,
En la de abajo, la atrófica aguda, suele doler bastante, para que lo tengan presente. Pues en general la atrófica aguda no se presenta casi nunca y es como un diagnóstico diferencial que uno hace. ¿Cuáles son los factores de riesgo en general para que se presente la orofaringe? Pues el paciente VIH-Sida es casi, consecuente de CD4 bajos, es casi siempre lo que uno presenta. Si el paciente es inmunocomprometido, inmunocompetente, perdón, uno tiene que considerar antecedentes y eso lo ve uno al principio, es que el paciente estuvo expuesto a antibióticos de amplio espectro oral. Es el paciente que le dice, llevo 7 días con antibióticos, ¿sí? Ese. O el paciente, por ejemplo, que usa inhaladores a base de corticoides, y eso es una cosa que le dice uno, sobre todo los asmáticos o los epocosos o los chiquitos con fibrosis quística, que siempre que usan un inhalador se enjuagan muy bien la boca, ¿sí? Para que no se alimente y no labilicen la mucosa y no la adelgacen, y no lo hacen. Entonces ahí prospera. Esa es otra cosa. Y también tiene que ver mucho, por ejemplo, con problemas de saliva, también tiene que ver con eso. Entonces miren las lesiones. Todas esas son centromembranosas. Y lo que les digo, el paciente les habla, no es una sensación, no es una sensación desagradable, sino que el paciente, la propia placa lo dice todo, ¿sí? Con el tiempo, la placa puede portarse un poquito amarillosa, para que lo tengan presente, y esta es la atrófica aguda, muy parecida, lo único es que cuando uno hace el levante, con cuidado, ¿no? Porque le arde mucho al paciente, el área de papila es muy sensible. Esa es la primera. Dígame, doctora. Profe, qué pena. Bueno, dos preguntas. Uno es si cuando eso se puede pronto diseminar a faringe, da dolor de garganta. Ya vamos a ver la esofagitis candidiasis. Bueno, y lo otro es que yo no sé por qué en mi imaginario yo tengo asociada a la candidiasis como si fuera una ETS o algo así, o sea... Sí, la vieron en el laboratorio, vimos vaginitis, vaginosis y esas cosas. No es que esté mal dicho, sino que ya no se dice así, se dice vulvovaginitis candidiasis. Sí, lo vamos a ver ahorita. Y, o sea, la forma en la que llega a boca puede ser por transmisión sexual. ¿No? No, ni siquiera por hábitos sexuales se llega así. La que llega a la boca es una connotación de microbiota por alteración de microbiota. Bueno, la segunda es candidiasis mucocutánea. Esta es un poquito más rara. Si ustedes ven una de estas, es muy difícil de diagnosticar, aunque es una candidiasis clasificada como de mucosas, ¿sí? Aquí, para que se presente, influyen muchos factores, pero sobre todo la maceración y la humedad de piel. Pero increíblemente no tiene que ver con la ocupación o el grupo etario, no se sabe por qué, pero miren que básicamente el área expuesta, este es un intertipo candidiásico clásico. Entonces, lo que uno ve, casi siempre uno la ve, por ejemplo, el paciente, sobre todo mujeres como 30 o 40 años que está en UCI, ¿sí? En UCI que suda mucho y todo esto. Entonces uno ve estas placas eritemo-escamosas, con fisuras, erosiones, pústulas, costras, que son muy húmedas, y la humedad tiene cierto olor a leche fermentada, es como una característica, y las lesiones en mano también tienen como esta característica, ¿sí? Y lo que las diferencia, por ejemplo, ustedes podrían decir, esto se parece mucho a una córporis. Para ellos cosas que la diferencia de una cutánea, de una tiña córporis. Primero, como el olor a leche cortada, y lo segundo, que son húmedas. Y no sé, ¿se acuerdan que yo les dije que en córporis parece que el borde estuviera caminando? Que yo les dije que se llamaban macriformes. Pues estas no tienen bordes activos, sino son bordes todos desordenados. En general está asociado a prurito y ardor, pero es porque el paciente tiene la sensación de humedad y empieza como a lastimarse. Es de ahí viene el prurito y el ardor. Entonces, ¿qué podemos decir más de esta? Pues que básicamente los factores de riesgo tienen que ver con la sobreexposición, la oclusión y la humedad, o la disbiosis,
y con algunas enfermedades crónicas o inmunosupresión. También es cierto que sobre todo las mujeres vieron el intestino mamario que había, es que pues en estas pacientes hospitalizadas, sobre todo si tienen mucha grasa abdominal y mucho ángulo mamario, pues por la posición es que les sale aquí básicamente por la humedad, porque cuando las lavan, como las lavan con paños, les dejan esta parte húmeda, pues básicamente es por las señoras, entonces es un problema, sí, es un problema en este caso. Entonces, mirarlas acá, aquí, estos están un poquito secos, pero miren, estos son lactantes, interfigo mamario, y la clásica pañalitis. Esta es una mucomicosis. Ahora las candidiasis genitales, pues estas son las más polimorfas, porque el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Miremos primero el espectro de las mujeres. Si bien es cierto, las vulvovaginitis candidiásicas no representan ningún riesgo para la vida de la mujer, sí representan un problema económico y de calidad de vida en estas mujeres, ¿sí? Porque representa básicamente una forma dolorosa y molesta. Y hay que considerar que hasta el 75% de las damas van a tener que ser un episodio de vulvovaginitis en su vida, ¿sí? Y esto es tremendamente significativo. Es común en la edad reproductiva, desde las niñas recién nacidas, en la pubertad es habitual, hasta la etapa de mujeres adultas ancianas, ¿sí? Básicamente asociada a procesos crónicos. Entonces, múltiples causas, desde antibióticos hasta etapas premenstruales, hasta embarazo, diabetes, dietas, estrés, todo se presta para eso. Pero ¿cuál es la característica? Primero, la vulvovaginitis. Segundo, que estas se diagnostican casi, se diagnostican es cuando uno hace el examen especular. Primero, ¿por qué? Porque cuando uno mete el espéculo, automáticamente el espéculo se baña con un exudado abundante, blanquecino, espeso, jugoso y que no huele a nada. No tienen ni siquiera el olor particular que les dije de la candidiasis cutánea, que tiene como un olor a leche cortada. Pues con esta cantidad, ya les voy a mostrar algunas fotos, aquí se ve un poquito, ni siquiera tiene básicamente ese olor, ¿sí? La mucosa en las primeras etapas se ve eritematosa inflamada, asociado a prurito intenso, pero no es un prurito como el de las tricomonas, porque pues, ese es el problema. Creo que la profe Valeri les habló algo de ETS, en el que la sensación de prurito y de rasquiña es diferente dependiendo de las ETS de las damas, pero aquí el prurito y el ardor pulpar y la sensación de urgencia para ir a orinar es diferente, ¿sí? Pero con el tiempo, como las vulvovaginitis candidiasis tienden a ser manejables, ¿sí? Con el tiempo, si se hace crónico, el flujo blanco desaparece y solo queda el eritema y el ardor. En general queda ahí, pero el problema es que se perpetúa. Y lo que uno ve básicamente es esto. Miren, aquí es lo que les digo que se inunda. Están viendo el espéculo y uno mete el espéculo y automáticamente el pocillo del espéculo se les inunda. Eso no pasa ni en vaginosis, ni pasa con una ETS que se les inunde. Ni siquiera en las cosas que les llaman endocervicitis gonocóxica y no gonocóxica, no se inundan. En las vulvovaginitis candidiásicas se inundan. O sea, uno mete como cuando aprenden a hacer ese tipo de procedimientos, como uno lo mete en cuchara, ¿sí? Precisamente para hacer el diagnóstico diferencial por el procedimiento, uno mete y en cuchara y automáticamente se inunda. Ahí está inundado. Listo. ¿Qué pasa en los caballeros? Pues en los caballeros, pues en la forma de transmisión de los caballeros es por una relación sexual con la pareja. Sin embargo, en los caballeros, increíblemente, para ellos no representa un problema.
Es casi la única micosis en los caballeros en el que no hay un problema asociado, ¿sí? Literalmente, cuando hay algún problema o un compromiso un poquito más visible, inclusive con zonas eritematosas, es en paciente diabético o inmunocomprometido. Entonces, ¿qué tenemos como clínica característica? Es la presencia de una inflamación superficial, como aquí, con placas eritematosas, pústulas, erosiones, y estas manchas o leucoplacas a través de todo el glande. Y aquí hay que considerar el aseo excesivo como la falta de él exacerba la lesión, pero realmente, si bien es cierto, todas las enfermedades de transmisión sexual uno pide que tanto la pareja como tengan el mismo tratamiento. A veces en los caballeros con solo la higiene normal es más que suficiente como para paliar este tipo de enfermedades, ¿sí? Si el paciente es circuncidado, en general esto, porque si no tienen la caperuza del glande, pues en general casi no tienen este problema. ¿Qué podemos decir de factores de riesgo? Todos son de mujeres, embarazo, cambios hormonales, pero también tiene su contexto de antibióticos de amplio espectro, diabetes mellitus o glucosa elevada, uso de antibióticos orales, eso es porque cambian los pHs a nivel de mucosa. Tenemos para ver esofágica, los dejo ahí. ¿Cómo están? ¿Van? ¿Vemos esofágica y los dejo ahí? Sí. Listo. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, si uno tiene una candidiasis orofaringea? Si uno literalmente empieza a deglutir todo ese material cerebromembranoso, el problema es que el compromiso puede presentarse a través de todo el tracto gastrointestinal. Y lo primero que puede presentar es una esofagitis. Lo que están viendo aquí es la luz de una endoscopia de vías digestivas. Lo que ven al fondo es el cardias y está el gastro viéndolo así tienen el endoscopio y es lo que están viendo. La mucosa debe verse rosadita y clara, como aquí, y ven todos estos parches, es cándida, ¿no? Cuando ustedes ven eso, solo hay dos condiciones por las que se ve así. Solamente es el debut de SIDA y el de un paciente neoplásico. Yo no he visto el primer gastro que vea algo así y no se carga, porque es súper extrañísimo. Entonces, la clínica característica de la esofagitis por cándida es una sola, disfagia, y la disfagia es una razón para mandar una endoscopia de vías digestivas para ver si tiene mínimo un papel, ¿sí? Náuseas, vómito, la sensación de calor, de ardor, ¿sí? O el de dolor, ¿sí? Lo que yo les decía, básicamente, paciente VIH, paciente neoplásico. Entonces, lo que pasa es que en estos pacientes, lo mandatorio es hacer la endoscopia de vías digestivas, y si se observan estos parches, lo lógico es que se hace el cepillado para hacer el diagnóstico, se hace cepillado biopsia, pero con esta cantidad, con un cepillado basta, y de una vez se hace la evaluación imagenológica para ver si hay obstrucción, fisuras, sangrados, perforaciones o hay disminución de la luz y estenosis. Entonces, si sigue el proceso y continúa la candidiasis esofágica, pues puede haber desde estenosis esofágica, malestar subesternal, dolor torácico, náuseas y vómito, y el proceso disfágico continúa a un proceso diseminado, ¿sí? Y esto se asocia a procesos más neoplásicos como tal, ¿sí? O cuando el paciente es VIH avanzado, ¿sí? Y comprometer. Ahora, es supremamente raro que un proceso de mucosas haga un proceso diseminado, pero hay en algunas ocasiones en que después de esófago cogen laringe, faringe, bronquios y todo el circuito pulmonar, porque no lo hacen, o sea, la cantidad no necesita hacer todo este circuito así, todo payaso, para hacerlo,
porque puede hacer diseminación vía hematógena, pero lo pueden hacer, tienen la capacidad de hacerlo, ¿sí? Pero, y cuando lo hacen desde bronquitis hasta neumonía, y la neumonía con sintomatología asociada, desde daño pulmonar hasta cicatrización. Y cuando cogen todo el circuito, los factores de riesgo van desde el que el paciente tenga una inmunosupresión severa, y por la inmunosupresión severa, por ejemplo, una neoplasia hematolinfoide, tenga una quimio, hasta una nutrición parenteral total, porque el paciente tiene una deficiencia calórica, hasta uso de inhibidores de bomba de protones, hasta que el paciente tenga, por ejemplo, un barrete o una estenosis. Entonces, miren, aquí está el paciente, el gastro se asustó y burbujeó y salió la burbuja aquí y aquí. Seguramente se asustó de ver la imagen. ¿Sí? Entonces, miren esta diseminada. Este es un hombre con una leucemia mieloide aguda. Miren, esta es una tomografía, este debe ser un campo pulmón, sí, es un campo pulmón. Entonces, miren, múltiples, lo señala, pero todo se ve con nódulos. Es una opacidad. Señor. No, es que lo de las burbujas, eso tiene que ver con la muñeca esto tiene que ver con la muñeca del gastro, porque tiene que estar firme, ¿no? Pero si se mueve un poquito, entonces el líquido que pasa burbujea y entonces entra, es lo que está haciendo. Entonces seguramente se asustó al verlo, como está yendo así, entonces hizo así y entonces burbujeó. No le pasa nada al paciente, sino que se nota que movió la muñeca. Ahí es como si hubiera rayado la risa. Por los lípidos, porque aumenta, porque la nutrición parenteral es por dos razones. Pues realmente es por dos razones, porque para la nutrición parenteral total se requiere un acceso venoso, que tomamos una fuente externa, y porque entran lípidos de alta concentración calórica. Las dos cosas es que son riesgo. ¿Listo? A ver qué miramos. Es que no sé qué mostrarle. Ah, miren, derrames. Hay dos grandes derrames, uno acá y otro acá. ¿Sí? Más estos son nódulos como tal. ¿Cómo están? ¿Seguimos o quieren irse? ¿Sigamos? ¿Sí? Nos quedan las dos raras. Ahora viene una que es muy diferente, porque esto tiene que ver con el estado inmunológico básicamente primario del paciente, que es la candidiasis mucocutánea crónica. ¿Cuál es el que pasó, doctor? ¿Quiere descansar un minuto? No, es que se está jodiendo. La candidiasis mucocutánea crónica, yo creo que he visto en toda mi larga vida de candidiósica, he visto como 4. ¿Sí? Entonces, miren cuáles son las características. Primero, que tiene una base inmunológica, porque se considera que de base los pacientes tienen un trastorno autosómico dominante, ¿sí? Y rara vez los pacientes de base tienen un proceso diseminado invasor, ni siquiera tienen realmente una candidiasis de mucosas. En general, afecta a poblaciones infantiles, y es porque estos niños no viven más de los 16 años, por dos razones. Primero, porque estos niños o tienen un defecto inmunológico primario, por ejemplo, un DILOR, o una deficiencia de migración y activación de polimorfonucleares, o un defecto de un Nefelov aligón, por ejemplo, que son defectos de migración de células, ¿sí? O, por ejemplo, un poquito más grandes, tienen
defectos endocrinos, por ejemplo, hipoparatiroidismo o endocrinopatías crónicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esta población? Que la población tiene múltiples lesiones, pero estas lesiones son totalmente diferentes. ¿Cuáles son las características de estas lesiones? Son lesiones como muy queratinosas y lo que se conocen como nombres de cuernos cutáneos. Entonces, se las voy a mostrar primero para que se den cuenta. Todos los niños tienen como este tipo de lesiones a nivel de cuerpo, siempre les salen con distrofias a nivel de uñas, estos son los cuernos, y eso es permanente, ¿sí? Pero no son lesiones húmedas, no son lesiones de mucosas, no, en general muy poco les afecta la mucosa oral, por ejemplo, no hacen sistemias, no hacen candidemias, por ejemplo. Y el problema, miren, parece una tinea corporis, aunque las corporis nunca afectan lengua como tal. El problema es que en la piel hay afectación de diferentes pliegues, desde la cara, cuero cabelludo, y la presencia de estas lesiones eritemoscamosas, que son fuertes, verrucosas, vegetantes, ¿sí? Y hay destrucción y onicomicosis en general. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados? Básicamente, como son defectos de inmunidad primaria, pues son defectos genéticos importantes. Por ejemplo, inmunodeficiencia STAT9 o STAT3 o STAT1, ¿sí? Y entonces se descubre casi, son defectos congénitos del metabolismo como tal. Ay, se las vuelvo y se las muestro. Y para finalizar acá, es la candidiasis diseminada, la candidiasis invasora. ¿Qué podemos decir de la candidiasis invasora? Es la primera EFI a nivel mundial, obviamente se excluye todas las anteriores que hemos visto, la orofaringe, la esofágica, la de mucosas, la mucocutánea crónica, ¿sí? La más habitual y la que uno diagnostica más fácilmente porque la coge el homocultivo, la candidemia, la más difícil de diagnosticar es la profunda, siempre, es un problema en UCI. Ustedes tienen que considerar una cosa, y no sé por qué todo el mundo lo olvida hasta que uno le recuerda y le da se lo recuerda, es que todo paciente que entra a UCI luego del quinto día tiene un alto riesgo de tener una candidiasis profunda, una candidiasis invasora, por la estancia prolongada y por los accesos venosos en estos pacientes, ¿sí? Básicamente, en el 90% de los casos se origina en el mismo tracto gastrointestinal, es decir, es endógena. El 10% son asociados a los catéteres del paciente, es de 7 a 10 veces superior comparado a otros servicios, la prevalencia en UCI, y la frecuencia de aparición es hasta el 30%. Eso aumenta costos, aumenta estancias, aumenta la mortalidad asociada como tal. La mortalidad global es del 80% y más de la mitad mueren a la primera semana. Eso es lo que casi nadie entiende. Uno siempre le dice, si entra en UCI, considere cándida, y es lo último que considera, ¿sí? Entonces, para que haya candidiasis diseminada, ¿cuál es el primer factor de riesgo? Que estén en UCI, o sea, estancias prolongadas, que tengan catéteres, que tengan antibióticos, y esas son las cosas que uno debe considerar. Obviamente que sea paciente hematológico, que sea trasplantado, eso es importante, pero que esté en UCI, eso uno siempre lo considera, ¿sí? La mortalidad asociada, miren, la tasa, ¿se acuerdan cuando les mostré EFI? Son exactamente igual, porque EFI está alrededor de cándida, ¿sí? La mortalidad atribuible en Europa, en Colombia, resulta que nosotros tenemos el honroso título que tenemos las cifras más altas de candidiasis en Latinoamérica. Todos los pacientes de cándida en UCI se nos mueren. Y eso que estoy yo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de candidemia y candidiasis invasora? ¿Cuál es la diferencia de candidemia y candidiasis invasora? Si me la van a preguntar. Candidemia es que uno le toma el cultivo, como lo que vimos,
y uno lo mete en los nidos, en el sistema de monitorización con dito, quita el hemocultivo, uno le hace la coloración de granizado. Pero el problema de la cándida es que ella puede hacer una diseminación a órgano profundo y ahí es un poquito más difícil de diagnosticar, ¿sí? Y hay una cosa que ellos hacen siempre, cuando hacen candidiasis profunda o sinónimo candidiasis invasora, cogen 2, 3 órganos: hígado, corazón y fondo de ojo. Entonces uno tiene que hacerle al paciente 2 ecos y un fondo de ojo. Tampoco nadie se los hace. Y eso se los hace entre el día 7 y el día 14. Entonces miren los factores de riesgo. Si el paciente está inmunocomprometido, tipo paciente hematológico, si el paciente no está inmunocomprometido, tipo, por ejemplo, paciente UCI y se está en una unidad de neonatos, ¿qué es igual a todos? Antibióticos. Pero miren, por ejemplo, si está el paciente hematológico, que esté neutropénico, por ejemplo. Miren, por ejemplo, que esté en unidad, que sea neonato, que esté en una UCI. Miren, por ejemplo, de acuerdo a lo que me preguntó la doctora, que esté en una UCI, que esté en nutrición parenteral total, ¿sí? Todos los factores de riesgo tiran a eso. Y la diseminación, vaya, lo que están viendo ahí son fondos de ojo. Miren esto: fiebre persistente que no responda a antibióticos es cándida, candidemia, candidiasis profunda hasta que no pruebe lo contrario, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Si ustedes tienen un lactante, ¿sí? Hay 4 veces más riesgo de meningitis en recién nacidos. Toda la afectación en ojos, sobre todo por la retinitis, hay que considerar cándida. Todo lo que es endocarditis no explicada, hay que considerar cándida. Osteomelitis no explicada, hay que considerar cándida. Y miren esto. Estas son unidades de neonatos, ¿sí? Estos neonatos tienen aproximadamente 7 días de vida, candidiasis diseminada. Y estos son fondos de ojo. Aquí está, no se le ve la mácula. Miren la mácula y miren la mancha que tiene, obviamente el sangrado que tiene. Aquí tampoco se le ve la mácula, miren esta placa blanca, miren donde tiene la placa que está un poquito corrido el fondo, miren. Yo creo que dejamos ahí, mis doctores. Tenemos que hacer de eso. Doctores, los felicito por aguantar. Entonces, recapitulemos. El viernes nos vemos a las 12:30. Los que puedan venir, por favor, transmitan eso a sus compañeros y transmítanle eso a la doctora Rosa María, por favor. Yo les subo la charla número 2, que es superficiales cutáneas subcutáneas, y la guía correspondiente al laboratorio 1 con las papeletas que estaban allá, las fotos, la guía interconsultación. ¿Listo? El viernes tenemos que hacerle con todas, y también tenemos que hacer interconsulta. El viernes tenemos que hacer unos turnos. ¿Listo? Por eso lleguen a las 12, lleguen aprovisionados y lleguen aquí hasta almorzar. ¿Listo? Descansen, y doctores, tengan buen fin de semana.